Bueno, pues después de la charla estamos ya en tiempo de tertulia con la que rematamos la semana, una semana que desde el punto de vista político a nivel canario ha venido marcado por el debate del Estado de la Nacionalidad y a nivel insular, si buscamos algo de relevancia, algún titular relevante en el tema político, acaso ha estado en el asunto de la Cueva de los Verdes y que finalmente parece que el Ayuntamiento de Aría va a pedir la ejecución de esa sentencia. Vamos a hablar de esto, a lo mejor, y de otras cosas también, con quien nos acompañan este viernes hoy, Orlando Unpiérrez, de Coalición Canaria. ¿Qué tal, Orlando? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Es secretario del Comité Local de Arrecife y director general de Pesca del Gobierno de Canarias. A su lado, Carlos Meca, consejero de Podemos en el Cabildo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Benjamín Perdomo, consejero de Ciudadanos, también en el Cabildo. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas. Muy bien. Tomás López, consejero de Somos. Hola, Tomás. Muy buenas. Buenas tardes. Y Carlos Espino, miembro del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo no sé si hacer la pregunta, porque a cada uno que se lo he hecho durante esta semana me han dicho que no. ¿Alguien ha visto o ha seguido, digamos, como para poder hablar de él, del debate del Estado de la Nacionalidad, o no llegamos al mínimo exigible? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, mira. Yo confieso que empecé a verlo cuando empezó, a las 12 del mediodía del miércoles, creo recordar, con el discurso del presidente del gobierno, y luego sapeando vi algo más, sobre todo la intervención de Noemí Santana de Podemos, pero pocas intervenciones más pude ver. Dan, ¿tú lo has seguido? De esas partes sí, bueno, yo lo seguía a rato, pues con el ordenador, lo sigues en streaming y pones el sonido y vas escuchando las perlas que van soltando. Pero bueno, no continuo, pero sí lo iba escuchando de vez en cuando. Bueno, pero estabas despierto, quiero decir. Sí, sí. No, que dice, es que yo... Lo que pasa es que no sé qué porcentaje de mi capacidad de atención se concentraba es que lo de lo vi a ratos, en el debate de la nación. Lo de lo veo a ratos me recuerda a mí a las etapas llanas del Tour de Francia, esas etapas de 200 y pico kilómetros, ¿verdad? Que te vas quedando así. Una de siesta, además. Y luego, o los partidos de tenis también, que encima el señor habla bajito, para no molestar. ¿Lo has seguido, Carlos? Vamos, en directo la verdad es que muy poco, de seguirlo después de la prensa y en las redes sociales, el contenido de los debates, eso evidentemente sí, ¿no? Hoy teníamos además algunos de esos titulares graciosos, ¿no? Como esa cadena de errores en las votaciones, tanto para el tema de la ecotasa por parte de Coalición Canaria como para el tema de la reforma electoral por parte del partido de Casimiro Curbelo. Pero bueno, entiendo que al final pues lo importante son las resoluciones que se han aprobado, que creo que hay algunas que pueden ser importantes y relevantes para el futuro de las islas, y bueno, y algunos de los mensajes que se lanzaron allí, que también creo que bueno. No debe ser fácil votar, porque hay errores en todos los parlamentos se cometen errores, coño, que son 3 botones, oye, que sí, que no, y de abstención. Orlando, ¿tú lo has seguido? Bueno, es imposible seguirlo todo, ¿no? Como estaban comentando. Lo que sí coincido con Carlos, que vamos, después de haber más de 700 resoluciones, que finalmente es lo importante del debate, a los acuerdos que puedan llegar las diferentes formaciones políticas, lo que he seguido es las resoluciones que me afectaban a mí en base a la gestión para poderlas estudiar y poderlas llevar a cabo, ¿no? Yo creo que es importante que se adopten esos acuerdos y sobre todo que se cumplan después de las resoluciones que emanen del Parlamento, que luego el Ejecutivo pues, pueda llevarlas a cabo. Me llevan 5 minutos de gloria. ¿Y te han caído muchas resoluciones o qué? No muchas. Además, en pesca suele caer sobre todo atún rojo y alguna que otra más, modificación de algún decreto normativo, pero vamos, es un poco en lo que estamos porque ya tenemos mucho contacto con la Comisión del Parlamento y a mí siempre me ha gustado desde la gestión pues contactar con los parlamentarios, con los que forman parte de la comisión, darles información, pues que haya ese diálogo. Yo creo que eso facilita mucho después la labor del parlamentario y facilita mucho la labor del Ejecutivo. Oye, ¿y ustedes que saben de estas cosas, qué poderío tiene una propuesta de resolución? ¿Es modelo PNL, que ni caso, o es modelo moción, que es de obligado cumplimiento? Eso de obligado cumplimiento... No. La moción, una moción en el Parlamento sí, ¿no? Sí, no es una PNL. No, porque son precisamente PNL. Es que en el Parlamento se presentan o PNL, o preguntas, o propuestas legislativas. Entonces, claro, si no es una propuesta legislativa, no tiene fuerza. Y además lo hemos discutido aquí en ocasiones, es que en muchas ocasiones no puede tenerla, porque
por decir algo, coger y decir, oye, es que el gobierno de Canarias se comprometa a pues subir las becas en educación de manera tal. ¿Quién va a votar en contra de eso? Nadie. A la hora de la verdad, ¿qué disposiciones presupuestarias hay en el momento en el que nos encontramos? Imposible. Entonces las PNL cumplen una parte importantísima, que es establecer un criterio político de hacia dónde se puede caminar, pero no se puede exigir el cumplimiento porque no llevan ni informe económico ni toda otra serie de requisitos. Y es precisamente por eso por lo que yo discrepo en cierta medida de que lo importante del debate del Estado de la Nacionalidad sean las resoluciones. Tienen importancia, tienen mucha importancia, pero a mí me parece casi más importante, aunque en ocasiones se haga tan insoportable como esos llanos en la Vuelta Ciclista que antes comentaba, tiene la importancia de compartir el diagnóstico de Canarias. No digo compartir en el sentido que todos pensemos lo mismo, sino compartir las distintas visiones del gobierno de Canarias, sobre el gobierno de Canarias. Y no hablo del gobierno de Canarias, de la gobernanza de lo que se efectúa sobre Canarias, ¿no? Y claro, si dedicáramos más tiempo al análisis y no nos centráramos tanto en las propuestas de resolución, a lo mejor eran más cumplibles, y me explico. Orlando comentaba ahora mismo la del atún rojo, con la que estoy de acuerdo, pero vamos, ya por definición. Pero no nos paramos a pensar cuántos años llevamos hablando del problema que supone para Canarias la limitación de capturas del atún rojo, por razones con las que tenemos que estar de acuerdo, que son la propia supervivencia de la especie, y cuánto tiempo estamos dedicando a analizar que a lo mejor el futuro tiene que llevarnos a pensar en no orientarnos hacia el atún rojo, sino transformar nuestra industria. ¿Por qué? Porque no podemos estar permanentemente aplicando situaciones de emergencia o tiritas a problemas que son de carácter estructural, y tenemos que verlos como estructurales. O sea, la pesca, y más con el crecimiento poblacional que estamos teniendo a nivel mundial, no va a ser en el futuro la solución o parte de la solución del aporte de proteínas de la manera que la estamos manejando, menos con especies que han sido tan explotadas y de manera salvaje durante tantos años. Pues yo prefiero la tuna a los chapulines, tío. No, si por preferencia... Me vas a dejar hablando sin trabajo el primer día que viene y ya... No, es que habrá que orientarse hacia otro tipo de cosas, porque lo cierto es que los convenios internacionales, la Unión Europea, cada vez nos están estrechando mucho más el margen para establecer cifras altas de captura. Entonces, yo entiendo el primer ejercicio que se produce, dejan a Canarias y no sé qué, vamos a buscar. El segundo ejercicio, oye, esto no puede ser, pero al cuarto o al quinto, oye, no nos hemos dado cuenta ya de que hay que redimensionar a la baja el sector y hay que apostar por nuevos yacimientos. Autorizar la táctica de Ciudadanos con lo de las pensiones, que motivar un poquito a los atunes con las atunas. Exactamente, a ver si así, ¿no? Pero por eso digo que me parece importante no solo la resolución, sino la fase del debate, porque es la que nos permite pues, poner sobre la mesa este tipo de observaciones como la que estoy haciendo en este momento. Bueno, por no centralizarlo en el atún y en la pesca, sino estamos hablando No, estoy hablando y ponía un ejemplo de cómo, pudiendo coincidir en lo importante que es la resolución. Coincido en el marco general de lo que exponías, Carlos, pero en el tema del aumento de la cuota es dentro de la cuota que se le da al Estado, no es la cuota general sobre la especie. El ICAR regula la cuota de la especie, Europa regula la cuota de los Estados miembros y España regula la cuota interna de España, ¿no? Entonces, dentro de España es donde Canarias pide un aumento de esa cuota que históricamente nos pertenece. El artículo 176, que es el votito ese que le hace falta. Pero el otro también la pide, y a lo que voy es a eso, a que se irá estrechando cada vez más. Pero no tiene que ver con la cuota internacional, ya no se ataca a la especie, ya van a pasar de un plan de recuperación a un plan de gestión porque la especie ya está recuperada. Pero cambiemos de tema porque si nos quedamos en pesca, en pesca vas a ganar tú. Claro, por eso. Lo de las propuestas de resolución. En pesca ganan ellos, pero en comernos el atún rojo ganamos tú y yo. Vamos, pero no hace falta sino vernos. Que es muy rico y además el de Canarias, además que se pesca con una sostenibilidad por encima del resto del Estado, se pesca anzuelo cuando ya la especie ya está desovada en el Mediterráneo, son de 200 kilos hacia arriba, o sea que es muy diferente además la que se hace en Canarias, o sea que les recomiendo porque está muy bueno y además de muy buena calidad. Yo de lo que pude ver del debate del Estado de la Nacionalidad, que fue sobre todo, como ya te digo, porque sí estuve un rato viéndolo mientras hacía otras cosas, lo tenía de fondo, pero sí lo tenía en la tele canaria en el ordenador y por ahí y tal,
es el discurso inicial del presidente del gobierno, de Fernando Clavijo, y yo, más que por lo que dijo, ¿no? Me quedaría con muchas cosas que se dejaron de decir en ese discurso. O sea, luego en las interpretaciones que he leído en prensa me parece que cada uno ha estado en su papel, es decir, la oposición diciendo que la realidad que se dibujaba por parte del gobierno no es la realidad de Canarias, y el gobierno diciendo, apuntándose tanto sobre todo, y alguna noticia que dio, ¿no? Igual que el anterior fue contarnos que iban a ser bilingües a los chinijos de Canarias, pues ahora también sacaron algunas propuestas o las dejaron para este debate de la nacionalidad. Yo creo que no me quiero poner ni de un lado ni de otro, pero sí que lo veo más, comparto más esa visión de la oposición, por lo menos en lo que pude ver del discurso de Clavijo. Creo que dio una visión de Canarias, eso, quedándose con los logros de su gobierno, que al fin y al cabo son 2 años en la historia de Canarias, 2 años y pico en la historia de Canarias, pero no entendiendo que su gobierno también es el de una formación política que es la que ha gobernado Canarias en los últimos 25, que es Coalición Canaria, y que en muchos parámetros que son los que realmente importan a la gente en su día a día, pues hablamos por ejemplo de ley de dependencia. ¿Se ha avanzado algo en los últimos años en ley de dependencia? Sí, pero es que partíamos de ser la comunidad, y partimos y seguimos siendo seguramente la comunidad con menos atención a la dependencia del conjunto del Estado. En paro, hemos generado empleo, también hay que relacionarlo con el ciclo económico, obviamente, que tenemos en estos momentos vinculado al turismo y demás, pero también no hemos dejado de ser de las comunidades con más paro. El empleo que se genera, somos la comunidad que más horas trabaja, en la que los salarios son más bajos y muchas de nuestras ciudades tienen las cestas de la compra más altas. Es decir, está bien, seguramente está en su papel el presidente Clavijo contándonos aquello que en esta tesitura de bonanza económica de estos últimos años ha podido mejorar, pero la realidad del archipiélago canario es de un archipiélago que en estos 25 años no se ha puesto al nivel, y sobre todo su gente, ¿no? Y cuando digo su gente, sobre todo sus clases populares, al nivel que podríamos estar teniendo en cuenta el desarrollismo económico, empresarial y urbanístico y de todo lo demás que hemos tenido en este tiempo, ¿no? O sea, también me parece que faltó eso, un poco de hacerse un poco responsable, no solamente este año y pico, que habrán ido cosas bien, sino de los conjuntos de los 25 años de gobierno de Coalición Canaria. Hombre, yo por destacar algo del debate, pues bueno, la propuesta de poner en marcha o de impulsar la ecotasa, creo que la propuesta por Podemos me parece quizá de las más destacadas por lo que podría significar para Canarias la implantación de una tasa de este tipo. Estamos hablando de un impuesto muy pequeño para los turistas que nos visitan, pero que se pueden generar 400 millones de euros cada año, que evidentemente lo que hemos pedido es que se destinen pues a paliar pues las desigualdades que siguen existiendo, las situaciones por las que pasan muchísimas familias de dificultad. Ahora, tú decías antes lo de que si son de obligado cumplimiento o no, hombre, no solo por lo que decía Carlos, creo que hay un factor importante de voluntad política para ponerlas en marcha, y vamos a ver qué ocurre, porque se aprobaron de las 190 y pico propuestas de resolución que presentó Podemos, creo que se aprobaron el 95%, y ahora vamos a ver cuál es la realidad de todas esas. Lo digo porque en el Cabildo pasa algo, creo que parecido, y es que se aprueban muchas mociones que empiezan a pasar los meses, empiezan a pasar los años y se siguen preguntando, oye, ¿qué pasa con esto? Yo no, en todas las instituciones, ¿eh? Incluso se presentan mociones para que se aprueben las mociones. Sí, nosotros hemos llegado al Cabildo a presentar 3 veces la misma moción, pero aprobadas todas las veces anteriores, pero que no con la de la Comisión de Vigilancia de la Contratación, y que cada 3 meses, como dicta el reglamento del Cabildo, se reúnan las comisiones de pleno, y ha pasado ya por más de un año y se siguen sin cumplir. Así que por eso digo, lo de la voluntad política creo que es importante también para que se cumplan los acuerdos de los diferentes plenos. Yo que más o menos pues estuve de fondo esos 2 días el medio digital, yo lo veía a través del ordenador. Sí es verdad que, no sé, tengo la sensación de que a medida que la institución se aleja más del ciudadano, se aleja más, es decir, la realidad que comparte, lo discute, no viene a ser la realidad que al final tiene, ¿no? Te lo digo yo como consejero de un cabildo, o te lo dicen los concejales de un ayuntamiento, de las dificultades que tienen. A mí personalmente me hubiese gustado más, o es la forma de entender que veo de la política, es decir, yo creo que necesitamos un gobierno de Canarias que se implique más con políticas de sanidad y educativa. Es decir, no podemos estar a la cola en educación, no podemos estar a la cola en sanidad, no se puede estar presumiendo de que sí, tenemos una sanidad buena, pero hay unas listas de espera exageradas, y el presidente Clavijo pasó de puntillas por todo eso, ¿no? Tenemos unas pensiones no contributivas es decir, que la gente no llega, que con 300 euros no se llega.
tenemos un FEDECAN que hubiese sido una oportunidad histórica, como bien le gusta señalar a mucha gente de Coalición Canaria. Yo no sé si a Orlando, pero su presidente del Gobierno de Canarias y su presidente del Cabildo siempre le gusta hablar de histórico. Entonces, es decir, con unas pensiones que son paupérrimas y que no somos capaces de invertir un poco más para que la gente pueda vivir de forma digna. Respecto al FEDECAN, otro tanto de lo mismo, es decir, claro, cuando tu visión de una Canarias es hacer rotonda y parkings para gente, o cuando llega un presidente y te dice que antes de invertir en sanidad y en educación invertimos en turismo, cuando ya está potenciado, oye, usted quiere ayudar a regenerar la industria turística, hágalo, pero si le viene un porcentaje tan grande de dinero, mejore las condiciones de Canarias. Yo creo que Canarias puede ser un escenario excelente para hablar de investigación y desarrollo, para hablar de economía sociosanitaria y para hablar de turismo, ¿no? Pero creo que están descompensadas y muchas veces esa distancia con el ciudadano hace que también se distancien y que no vean muchas veces la realidad. Bueno, una cosa interesante que dijo Clavijo, de lo que he leído, es que da por inaugurado ya el proceso mediante el cual la empresa privada puede subir los sueldos. Que es, no, quiere decir que ya se dan con los datos económicos que maneja un gobierno, que maneja datos económicos, pues ya los empresarios se están quedando sin excusa para no subir los sueldos. Y luego déjame que hable también con Tomás por el tema de los informadores turísticos, que me parece bastante llamativo, ¿no? Que dependen de una institución y los pobrecitos pues están también en precario. Pero bueno, Orlando, ¿querías apuntar algo? Sí, bueno, yo las últimas intervenciones que han comentado los contertulios, ¿no? El quedarte con una visión o lo que estaba expresando el presidente, que se echaba en falta. Yo sí coincido en que, vamos a ver, todos estos debates en las diferentes administraciones, sea el Parlamento, sea el Cabildo, sea el Ayuntamiento, al final, cuando haces un debate del Estado, es evidente que cada uno muestra su visión e intenta convencer, porque antes lo comentábamos entre bambalinas, ¿no? La teatralidad que se expone allí. Pero sí que lo que considero que también es importante es cómo estábamos el año pasado. Cómo estábamos el año pasado, el ir mezclando temas como las pensiones no contributivas, que es evidente que el Gobierno de Canarias es quien ha aportado en esas pensiones no contributivas, porque el Estado no ponía la ficha financiera que tenía que poner, el estar con las competencias, el definir las competencias, y lo mezclo con las resoluciones. Muchas veces las resoluciones, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que inste al Gobierno del Estado. Al final no se van a cumplir o sí se van a cumplir, pero no depende directamente de un gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que estamos mezclando demasiadas cosas y estamos tocando entre el debate de la nacionalidad, luego ya nos vamos a las listas de espera. Vamos a ver, yo creo que la sanidad, la inversión en sanidad, y eso ha quedado demostrado que se ha hecho desde el año pasado a siempre es poca, es que siempre es poca. Nosotros cada vez que podemos hablar de educación o de sanidad, siempre es poco. Pero sin embargo, la inversión ahora mismo en educación y en sanidad que hay en Lanzarote por parte del Gobierno de Canarias, yo creo que en pocas épocas se habrá dado ese nivel de inversión que hay ahora mismo, ¿no? Yo creo que debemos tener un poquito de rigor en eso, ¿no? El Instituto de Aría, el Colegio de la Destila, el haber asumido, que se va a asumir ahora el Hospital Insular, el nuevo, como comentaban en el Parlamento, ¿no? El tema de la radioterapia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que las cosas sí van mejorando, y cuando se hace un estado del debate es de dónde venimos. El mezclarlo con los 25 años, que yo entiendo que eso es un discurso que ahora mismo está intentando poner en la calle ciertos grupos políticos, el 25 años de gobierno de Coalición Canaria. Son ya reservas de la biosfera. Y del PP, y del PSOE, y de todos los partidos que han gobernado. Pero sin embargo se está intentando poner un mensaje de desgaste con Coalición Canaria, y eso, bueno, pues yo lo digo aquí porque es evidente que todos tendrán sus intereses políticos, todos tienen su afiliación política, pero eso de 25 años de Coalición Canaria y se llega al final del ciclo, como se ha aprovechado este debate, ese es el mensaje que se está trasladando después. Yo creo que no es un mensaje, bueno, sí es un mensaje cierto para quien lo quiere poner ahí, pero que no es el mensaje real de lo que está pasando. Yo sí me quedo con el mensaje. Vamos a ver, de esos 25 años en concreto el PSOE ha cogobernado, y no precisamente en áreas estratégicas, como puede ser planificación territorial, como puede ser Hacienda. De esos 25 años hemos estado 5 nada más. O sea, lo mismo, con el mismo vigor áreas que Clavijo. Estratégicas es bienestar social para mí. Sí, pero te quiero decir en las de asignación de recursos. Con el mismo vigor que Clavijo
y además se lo admito y me parece maravilloso, se ponen las medallas de los logros, que son consecuencia de 25 años, hombre, si algún error hay por el camino, alguien tendrá que asumirlo. Claro que se han Yo cometido creo errores. Y es más, el Pues presidente lo dijo. trato de continuar, Orlando. Perdona, Carlos. Sí, trato de continuar. Pero lo que pasa es que cuando se hace el diagnóstico de la situación, pues ¿de qué quieres que hablemos? Sino precisamente de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo son un montón de cosas maravillosas, como nos contaba el presidente, pero también está sucediendo que en Canarias hay más de 47.000 personas que tienen una pensión no contributiva, que a pesar de lo que estabas diciendo, la pensión no contributiva no le corresponde al gobierno de Canarias, es del Estado, es de 390 euros. Pero lo que sí puede hacer Canarias, Tienes razón, me confundí. Es la prestación. Tú estabas hablando de la PSI. La PSI, cierto. La prestación canaria de inserción. Pero lo que sí puede hacer Canarias es dedicar el 2% del incremento de presupuesto de este año, que es de 800 millones de euros, dedicarlo a complementar las pensiones no contributivas y situarlas al nivel de la PSI. No es nada extraordinario, lo está haciendo la mayor parte de las comunidades autónomas en España en este momento. Y precisamente, Orlando, ese es tal vez el reproche que se hace cuando se habla de los 25 años. Mira, este año, con una palabra que se usa tanto... Abreva un poco, que como somos... La familia Sí, ha crecido y el tiempo no. Déjame Todos, en general. lo digo. Un segundo nada más. Este año se han tenido 800 millones de euros más de presupuesto. De eso no ha ido nada a compensar las pensiones no contributivas. Pero si nos vamos a la dependencia, que se habla de la dependencia... No, hay que ponerle números. Hay 11.000 personas que tienen en este momento aprobado el informe que dice que tienen derecho a una prestación y no lo están cobrando. Pero pendientes de valorar hay 43.000 personas que todavía no se les ha hecho el informe. Y todo esto en un año donde se meten 29 personas más en la consejería y el resultado final es que ha bajado por primera vez este año, el 2018, 2017 tiene menos dependientes reconocidos que el año anterior. ¿Por qué? Porque esas 29 personas no se pusieron a tramitar dependencia, sino a renovar carnet de familia numerosa. Que también hacía falta. Que también hacía falta, pero por Pero el ejemplo... carnet de familia numerosa hay que detenerse, que la gente no lo recibe. De hecho, a mí me llamaron hace un par de días que llevaban esperando más de 6 meses. Sí, yo lo entiendo, sí, pero estás hablando de gente que tiene en ocasiones grandes dependientes y necesita que se actúe. Bueno, que y es si otro no mete usted problema más 29 más, Sí, no quiero decir una... Es Venga, otro hoy problema vamos ya. rapidillo. Sí, yo Tomás. puedo compartir con Orlando que hay que concretar y que no se puede confundir cosas, ¿no? Pero cuando yo hablo de los 25 años de gobierno de coalición canaria, no es un recurso literario, es que tú acabas de nombrar determinadas actuaciones concretas, ¿no? Y dice, por ejemplo, nunca se ha invertido tanto, por ejemplo, va a salir o está en construcción la Destila, que la Destila, es verdad que esas medallas se las pueden colgar, que pasamos por allí y vemos que están en obra, pero también algo de responsabilidad del demérito de que la Destila debería estar construida a estas alturas de la película y que tenemos una generación de chinos y chinijas que estudiaron en barracones porque no ha estado a tiempo esa obra. También algo tendrá que ver el gobierno de Canarias, o sea, para lo bueno y para lo malo. Haría, efectivamente, pero también sabemos la situación en la que se encuentra el Instituto de Haría o sea, cuando terminen de construirlo, cuando veamos el instituto, seguramente el presidente de que le toque irá a cortar la cinta y se sacará la foto, pero todo lo que haya de por medio, los retrasos que ha habido hasta ahora, los que sigue habiendo por el tipo de concurso, por cómo se dio el concurso y a quién se la adjudicó y como tal, el Hospital Insular, que parece que es que ya lo tiene el gobierno de Canarias. No, en las previsiones y en lo que ustedes firmaron, una consejera de Coalición Canaria, la señora Soledad, creo que era Monzón, creo recordar. No, Monzón es de Educación. Brígida Mendoza. Ya estoy confundiendo. La que era la consejera de Sanidad en la legislatura pasada, Brígida Mendoza. Vale. Ahora se me fue, pero da igual. Una consejera de Coalición Canaria del Gobierno de Canarias y el presidente del Cabildo de Coalición Canaria firmaron que en 2017, iba a estar integrado plenamente el Hospital Insular en la estructura del Servicio Canario de Salud. Que yo sepa, estamos a 2018 en estos momentos y no está todavía integrado. 2018 por la tarde. Por la tarde, ¿verdad? Del 23 de marzo. Y entonces, por eso digo, es verdad que no podemos confundir, pero cuando yo hablo de 25 años no es por lanzar un eslogan que se compre más o menos bien, sino que los ejemplos que tú mismo has dado, Orlando, tendrán una parte de mérito cuando terminen de salir, pero también tendrán el de mérito de aquello que no ha salido. Y es evidente que en fechas no estamos y en plazos no estamos para todos ellos haberlos ejecutado. De todas formas, no es nada extraordinario que el gobierno destaque logros y la oposición por eso destaque. digo que cada uno hizo su destaque papel. No, y yo creo que hay cuestiones que da igual que contemos los últimos 25 años que los últimos 2 o 3 años. Es decir, el gobierno de Canarias ha tenido oportunidades para demostrar
para quién está gobernando y lo ha dejado muy claro. Desde el primer momento con la Reserva de Inversiones de Canarias, por poner un solo ejemplo, de millones de euros que cada año los empresarios se siguen ahorrando para después destinarlo a cuestiones que no están muy claras de qué son, una herramienta que tendría que haber servido para crear empleo en Canarias y que para eso se creó, el permitir que los empresarios se ahorren hasta el 90% del impuesto de sociedades para crear empleo y para reinvertir el dinero en Canarias, pues eso sigue siendo un gran agujero negro que ni en los últimos 25 años ni en los últimos 2 años el gobierno está interesado en cambiarlo para nada, para seguir beneficiando a las mismas personas. Y otro ejemplo claro que lo nombraba antes Benjamín. Aparece la oportunidad, de repente llueven 100 millones del extinto impuesto que ahora se cogió la forma del FEDECAN, el Fondo de Desarrollo de Canarias. ¿Y qué es lo que hace el gobierno de Canarias? Dice, no, para sanidad y para educación no. Esto solo se puede dedicar a carreteras y a infraestructuras turísticas. Hombre, yo creo que de lo que estamos hablando es que hay una política clara que ha venido realizando Coalición Canaria en las últimas décadas en las islas para beneficiar a unos poquitos empresarios y unos intereses económicos muy determinados y desde luego con la cantidad de turistas que ha tenido Canarias y que sigue teniendo a día de hoy, que batimos récord, que tengamos la situación sanitaria y educativa que tenemos, solo puede responder precisamente a esa política que ha tenido Coalición Canaria y sus cómplices temporales de vamos a beneficiar a unos poquitos que son los que nos van a financiar las campañas y después, bueno, las necesidades reales de la gente, pues eso ya lo dejamos para más adelante. A mí, si me permites, para responderle rápido. Después me dejarás como... porque No, voy a tener que hacer una batería. No, Pero puedes decir no a todo. No. No, pero porque yo algo Claro. rápido. Mira, una cosa que tenía razón tu presidente, Fernando Clavijo, en respuesta a Noemí Santana... Y el tuyo. Sí, pero bueno, más tuyo que mío. No. Es el presidente de todos los canarios. Sí, pero que tú le tienes más aprecio que yo, que es entendido. Eso sí, seguro. Es lógico, ¿no? Entonces, en respuesta a Noemí Santana, le decía que confundía el legislativo y el poder ejecutivo. Aquí en esta tertulia yo no confundo el poder legislativo y el ejecutivo, porque todo lo que te dije y todo ese baturrillo que tú me hablas es del poder ejecutivo que ustedes tienen y de la forma en hacer las cosas. Y al final es como todo, son las decisiones que ustedes toman para llevar a cabo sus políticas. Oye, totalmente respetables, no compartidas, evidentemente, pero es la forma en lo que se ha basado su gobierno. Y me hablas de que en materia educativa, es decir, nunca se ha invertido tanto, pero es que, como decía Tomás, la destila será gente y serán pibes que han estudiado en barracones porque llevan muchísimos años sin hacer el proyecto que tenía. Y en Aría pasa exactamente más de lo mismo, que hay un momento determinado en el que se invierte, sí, pero por toda la deficiencia de todos estos años. Entonces, yo creo que tampoco hay que renegar de todo lo que han hecho bien y hecho mal, porque para ponerse medallas son unos fieras, pero hombre, también han cometido muchísimos y demasiados errores, ¿no? Venga, rapidillo, Orlando, que vamos a cambiar de tema, que quiero hablar de Aría y son Pues menos... es que tengo que responder a toda la ronda. 15 minutos porque es que, Y a mí claro, me quedaba uno, yo siempre he sido el último de la ronda, no te olvides. Venga, Pues rapidillo. venga, aprovecha para luego ya... No, hombre, se termina. No, venga. No, mira, vamos a ver, yo creo que esto está ocurriendo ahora mismo en las administraciones, ¿no? Donde Coalición Canaria está gobernando, resulta que tiene muchos grupos políticos que están en la oposición. Voy a empezar de final hacia adelante, ¿no? Mira, el ICTE, el FEDECAN están hablando de una herramienta que se inventa, que no se invierte. Vamos a ver, los presupuestos se han aumentado en educación y se han aumentado en sanidad. El FEDECAN no es una invención de alguien para favorecer a 2 o 3 empresarios, como has comentado, Carlos, discúlpame. Esto fue una labor, resultado de muchísimas reuniones con cabildos y con ayuntamientos de todas las formaciones políticas donde se decidieron en qué se iban a emplear estos fondos, ¿no? Y entonces... Pues de casi todas, deben ser. ¿De las que gobiernan? De casi todas. Bueno, pues será que a lo mejor Podemos no gobierna en ningún sitio en Canarias. Yo creo que sí, en algún sitio estaba, ¿no? En el Cabildo Gran Canaria estaba. ¿Estaba? ¿Quién está? Algunos sí, otros no. Algunos que eran independientes y... No, sí, un rollo de eso me contaron. Luego, vamos a ver, la RIC. El decir que la RIC, la Reserva de Inversiones en Canarias, pues la normativa está clara y para lo que se hace está claro. Que se estén consiguiendo los objetivos o que no se estén consiguiendo los objetivos, eso es discutible. Pero decir de nuevo o sembrar la duda de que una herramienta transparente, con normativa en vigor, diga que esto está hecho casi en la clandestinidad para favorecer de nuevo a unos empresarios y tal, ya a mí me suena a discurso hecho, pero no, la verdad es que no es creíble. Mira, el Hospital Insular,
a mí, pues sí, pues vamos a ver, fallos se habrán cometido, pero si es que eso es evidente cuando solo hierra el que hace cosas. Y Coalición Canaria ha hecho muchas cosas y algunas, pues, errores ha cometido. El Hospital Insular, Brígida Mendoza dijo que iba a estar, dejamos de tener allí la responsabilidad en sanidad, se dijo que luego no se podía y la volvemos a tener y ahora sí se puede, ¿no? Eso queda claro. El Colegio La Destila, Tomás, es porque son temas muy puntuales. El Colegio de La Destila estuvo retrasado muchísimo tiempo porque no se entregaba el terreno del colegio. ¿No te acuerdas que habían ocupas en las viviendas y que el Ayuntamiento de Arrecife fue incapaz o éramos incapaces en aquel momento de poner el suelo a disposición? O sea, que decir que el Gobierno de Canarias no actuó, no, hombre, yo creo que muchas de las infraestructuras de los fondos que vienen de fuera, y en esto yo creo que todos me darán la razón, a veces el problema está en origen. El problema está en origen. Porque, por ejemplo, ahora no se pone suelo a disposición para que se puedan hacer viviendas en Arrecife. Y aquí no se ponía el suelo a disposición para que se pudiera hacer el colegio. Venga, entonces es imposible. Espera, ¿qué queda? Pero rapidillo, que es que si no... Nos decía Carlos Espino que si las medallas se las cuelga este gobierno, porque el otro, mira, hay un caso, por ejemplo, ahora latente, ¿no? El Ayuntamiento de Arrecife. El Ayuntamiento de Arrecife, y lo digo a razón del ejemplo que tú has puesto, no tiene responsabilidades en nada de lo que no le sale. Pero, sin embargo, el otro día sale la sentencia de los SWAP, que lo hizo Manolo Fajardo y Mariate Lorenzo, y de repente se cuelga la medalla porque eso es una gestión del ayuntamiento, ¿no? Entonces, aquí todos jugamos un poco a lo mismo. Pero no hablamos de debates nuevos porque entonces no terminamos más nunca. Lo del Hospital Insular, y ya está. Lo del Hospital Insular es radicalmente falso. Te lo digo porque el otro día rescatábamos, y tendré el gusto de hacértelo salir, un vídeo de una intervención de Morena en el Parlamento donde aclaraba cuando gobernábamos que se estaban cumpliendo los plazos del protocolo que había dejado establecido Brígida. Y en algunos momentos resulta que es que al revés, es el Cabildo de Lanzarote el que todavía no tiene claro cómo va a manejar distintas situaciones con el personal. Ya está. O sea, Aría, sentencia de la Cueva de los Verdes. El Ayuntamiento va a pedir, hasta donde se sabe, la ejecución de la sentencia. Ahí cogobierna Somos. Aldem Somos Aldem. Depende del día. ¿Son Aldem o somos? No, Somos, que presentamos como Somos. Nos presentamos como Somos y Somos quien gobierna en Aría. Bueno, vamos a ver. Es que la idea que se ha tenido, por lo menos yo siempre he tenido claro qué es lo que pasa con la Cueva de los Verdes. En primer lugar, es un conflicto generado por un problema interno, en este caso de Coalición Canaria. La Coalición Canaria gobernaba en Aría y gobernaba también en el Cabildo, y en vez de lanzarse, lo he dicho alguna vez más, pues otro objeto punzante, más o menos de cierto peso, lo que sea, se lanzaron la Cueva de los Verdes y, ¿no?, el patrimonio en este caso de Aría, con una diferencia que es que tenía las de ganar el ayuntamiento. O sea, los dos en ese momento eran de Coalición Canaria, pero tenía las de ganar, todo apuntaba que iba a ganar el pleito del ayuntamiento, porque es que los títulos de propiedad, todo este tipo de cosas avalaban la postura del ayuntamiento. Y el Cabildo de Lanzarote, en este caso Pedro Sanginés, en vez de optar por la postura cuando tú sabes que vas a perder algo, intentas pues solucionar el problema en vez de encasillarte en una postura rígida, por mucho que, porque es que no te van a dar la razón, pues lo que hizo fue con la caballerosidad que le caracteriza y a veces la altivez, pues guerrear este asunto. Y al final nos hemos encontrado con un problema que tiene el Cabildo de Lanzarote y que por ende tenemos todos los ciudadanos de Lanzarote. Y nosotros siempre hemos apostado porque se acuerde, o sea, porque se solucione el conflicto, intentando que no se rompa la unidad de explotación de los centros de arte, cultura y turismo, es decir, que la Cueva de los Verdes siga integrada en la red de centros de arte, cultura y turismo, que Aría vea recompensado los derechos que tiene sobre esa cueva y, por lo tanto, si además ahora ya estamos en una fase procesal en la que ya hay una sentencia, habrá que pagarle aquello que diga la sentencia que hay que pagar y punto. Y otra cosa es cómo se lo pagamos, o sea, si se lo pagamos para que no tampoco suponga un quebranto. Yo soy consejero del Cabildo de Lanzarote, pero más allá de eso soy ciudadano de la isla de Lanzarote y espero que no haya un quebranto. Ahora, ante la cabezonería, o sea, si tú no eres capaz de llegar a un acuerdo, incluso con la voluntad, que a veces nos la han echado en cara, incluso nosotros de Somos Lanzarote, de que hemos tenido más voluntad de la cuenta de llegar a acuerdos entre Cabildo y Ayuntamiento de Aría. Pero es que creíamos que realmente era lo bueno para el conjunto de la isla, e incluso si había voluntad política, hasta para el propio Ayuntamiento de Aría también podía ser bueno. No ha habido voluntad. Dice este señor que es que está todo archivado, que no hay nada más que hablar, que lo que hay el convenio. Bueno, pues entonces ahí no le queda otra al Ayuntamiento de Aría que representar los derechos de sus ciudadanos y decir, oye, es que tenemos una sentencia ganada, o sea, es que tenemos las que de ganar, la hemos tenido desde el principio, pero ahora con más razón. Obran bien ejecutando una sentencia. Es que no creo que les haya quedado más remedio. Pidiendo la ejecución.
Hombre, yo lo que creo es que hay, en el relato de lo que ha ocurrido, faltaba un detalle importante, y es que el año 2015, pues Pedro Sanginés pone a Marciano Acuña como candidato a Naría para intentar solucionar esta papa caliente que él mismo había generado. Y hemos llegado, yo creo, que al punto en el que estamos ahora mismo, pues por dos motivos. Primero, porque, claro, eso se hizo de una forma tan descarada que el alcalde ahora mismo pues está en una situación pues muy comprometida. O es fiel a las pretensiones de su compañero de partido, la persona que le puso ahí, Pedro Sanginés, o es fiel a los intereses de los vecinos del municipio de Aría. Y es una situación realmente complicada, a la que se suma un añadido. Y es que estamos a un año de las elecciones, evidentemente el alcalde ahora ya no puede actuar como actuaba hace 3 años, y se le suma algo que ha salido en prensa los últimos días, y es que encima el presidente del Cabildo, pues al parecer ha hecho unas declaraciones desafortunadas, según palabras textuales del teniente de alcalde. Es decir, tenemos al presidente que, además de haber cometido todas las chulerías y las torpezas cometidas hasta ahora, encima sigue echando leña al fuego, diciendo que es que el tema ya se archivó, que es que la sentencia no era firme, es una cantidad de disparates que lo único que ha hecho ha sido pues provocar al Ayuntamiento de Aría y decirle, mira, bastante difícil es la situación ya como para que encima tú sigas echándole más gasolina con unas declaraciones que lo que hacen es poner los pies de los caballos al Ayuntamiento, al Grupo de Gobierno de Aría. Claro, porque sí es verdad que se ha comentado lo del archivo, y eso, claro, eso todo el mundo miraría hacia el Ayuntamiento de Aría, porque por esa tolerancia. Esa tolerancia, por dejarse ir. Ha pasado en instituciones que no se han defendido los intereses. En Arrecife, por ejemplo, está el tema del famoso solar del Charco, ¿no? O sea, pasa que los ayuntamientos o las instituciones se puedan despistar y después, claro, y ahora todo el mundo puede mirar al Ayuntamiento de Aría diciendo, ¿qué pasa? Si vamos a recibir aquí una lluvia de millones exagerada y ahora se ha archivado y nada, cero Zapatero. Bueno, yo creo que aquí primero lo que hay que decir y poner claro es el cambio de rumbo del gobierno del Ayuntamiento de Aría, ¿no? En donde gobierna Coalición Canaria y Aría y SOP. Y eso se debe a porque se aproximan unas elecciones, eso que a nadie le quepa la más mínima duda. Y porque están viendo que en el pueblo de Aría decirle a un ciudadano que va a perder 18 millones de euros cuesta. Y si no, como el delfín en Aría y en cualquier lado. Claro, no, es evidente. Y si no, como el delfín de Pedro Sanginés, don Marciano Acuña se va a volver a presentar en el Ayuntamiento de Aría. Eso no es un delfín, es un atún rojo. Bueno, es decir, ¿cómo se va a volver a presentar? Es muy complicado. Y luego tenemos pues la virulencia con la que el presidente del Cabildo nos tiene acostumbrados a tratar las cosas y a tratar los temas. Recuerden cómo asaltó una planta desaladora en el sur de la isla, pues cómo va a ser con el conflicto, ¿no? Acaba de decir que hay una sentencia firme que está archivada. Si yo me acabo de quedar una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia archivada. A ver cómo se come eso. Por la C de sentencia. Sí, está archivada. No, porque presenta un convenio que no se lo ratifican, sino que le dicen que vuelva a la sentencia y que ejecute. Es decir, y lo dicen en rueda de prensa y además lo suben al YouTube de la institución. Que yo digo, a lo mejor es que lo dijo por ahí, ¿no? Porque al final ha puesto en los pies de los caballos a quien tiene que representar los intereses de Aría y decir, bueno, pues págueme. O sea, pero es que lo sube, es como, bueno, pues ya está. Es que, no, pero a ver, todos nos reímos y yo sé que lo digo en un tono de broma, pero es que. No, pero para Cabildo no es ninguna broma, ¿no? Claro, no, pero es que al final hay que tomárselo de broma, porque tú escuchas a un presidente diciendo que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia se archiva. Yo nunca había escuchado eso. Y luego vemos, es decir, cómo el Ayuntamiento de Aría pues empieza a exigir aquello que le correspondía hacía mucho tiempo. Yo la actitud como representante y consejero del Cabildo, claro, yo la entiendo, es decir, si a mí me dice que Pedro Sanginés te va a firmar un convenio en el que de 18 pasa a 6 y encima te lo ata a un plan de inversiones de Pedro Sanginés que ejecuta el 30%, yo como consejero del Cabildo digo que sí. Claro, porque salimos ganando. Tienes que defender la institución, ¿no? Claro, efectivamente. Ahora, ¿para el Ayuntamiento de Aría es beneficioso? Yo creo que le han cortado las rodillas. Y ahí se verá en qué tesitura van a quedar. Pero como ejecuten sentencia, al Cabildo los meten en un follón. Madre mía. Pero en un follón grandísimo. Y Orlando, ¿y tú para qué portería chutas? para el Cabildo que tiene ya esperando para luego hacer la ronda otra vez. Porque... No, hombre, no, que te puedes levantar. Claro, si te acumula la gente a defender. Si es que. No, yo veo que no escribe nada. Yo tengo ya 2 hojas. No vas a convencer a nadie de la opinión que tengan con respecto a Pedro y a no sé quién. Caso concreto de la sentencia. Está claro. Vamos a ver. Vemos los buenos amigos y los admiradores que tiene el presidente del Cabildo en esta mesa, ¿no? Eso ya es público y notorio, donde ese feeling personal no existe.
Ahora vamos al caso de la sentencia. Yo coincido con Tomás y con la gente de Somos, y así coincidimos al principio, ¿no? Cuando los afiliados de Coalición Canaria en Aría, ¿no? Pedro San Ginés, colocan a Mercè Acuña como candidato en Aría, y luego el pueblo de Aría es quien lo elige a él, pues que gane las elecciones, y luego a través de un pacto de gobierno con Somos lo eligen alcalde, es para defender los intereses del pueblo, ¿no? Es evidente que hay que conjugar los intereses insulares con los intereses de Aría, ¿no? Acaba de decir Benjamín, si fuera yo como consejero, pues muy bien, pero si fuera de Aría, pues muy mal. Bueno, yo creo que la única vía es la del diálogo, ¿no? La vía de los tribunales siempre es la última vía que se debe coger cuando el diálogo no existe o no va a existir. ¿A dónde nos llevaron ustedes? Bien, entonces Hay que recordarlo. Es decir, Espera, Benjamín, nos que yo no llevas a la vía interrumpí, judicial yo no te por la interrumpí. falta Luego, de diálogo tú déjame entre acabar y los- luego si quieres me Perdón. cortas, tranquilo, para no perderme, porque yo ya sí. con las canas me empiezo a perder. La única vía es la vía del diálogo. Lo otro va a ser una imposición, y a lo mejor hay alguna formación política que opine que lo mejor es que se imponga desde un juzgado, se le imponga a la población de Lanzarote lo que tiene que hacer. Pero nosotros que seguimos pensando que lo mejor es la vía del diálogo y conjugar los intereses de los ciudadanos de Aría con los intereses de los ciudadanos de Lanzarote, ¿no? En eso pues me alegra bastante coincidir con los socios de gobierno de Aría, y yo creo que vamos a seguir en esa línea. Venga, falta un par de minutos. Si no abres ningún debate... Totalmente de acuerdo, la vía del diálogo, y de hecho, quien se cierra la vía del diálogo es Pedro San Ginés, y provoca el procedimiento y tiene los resultados que tiene. Y a mí me gustaría que tratáramos de no confundir a la población. No todo es dialogable. Cuando se tiene una sentencia, y es donde me temo que está surgiendo el problema en este momento en Aría, la sentencia ha de ejecutarse en sus términos. Y en este caso concreto, lo que ha provocado la sentencia es que en las cajas del Ayuntamiento de Aría entre un derecho de cobro. ¿Vale? Y ese derecho de cobro el Ayuntamiento no puede renunciar a él. Pero podría ser negociable. No, puede ser negociable, el plazo no le importa. Estoy Y hablando del plazo. esto sería exactamente igual. Lo que decía Tomás, para no ahogar de golpe al candidato, Claro, meterle un claro, taponazo. yo creo que la de- negociación Pero tiene que ir en esa línea, ver esto cómo sería lo como pagamos. si en que este no- momento, vamos, el O Ayuntamiento sea, lo que decía, dice la sentencia ha de ser irrenunciable para todos. pero por una razón, y es que ha generado un derecho de cobro que ha entrado en el patrimonio del Ayuntamiento. Es como si fuera a todos los efectos dinero en cuenta corriente o pendiente de cobro. Y esto es como si en este momento el Ayuntamiento de Díaz, por nombrar otro distinto, dice, hombre, me sobran 3 millones de euros o creo que no los necesito, se los ingreso al Cabildo. Eso no se puede hacer. Por tanto, no podemos plantear un escenario donde baje el importe, sí podemos plantear un escenario en el que se pague de una manera que no haga un daño excesivo a las arcas del Cabildo. Pero volvamos a situar el origen del problema donde está, es que hemos hablado de diálogo cuando permitimos que se pronunciaran los señores vestidos de negro, que cuando ellos se pronuncian se acabó el diálogo, porque es que se les llamó a ellos para que se pronunciaran porque no había habido diálogo Sí, hubo previamente. un desencuentro que, en fin, la historia ya la conocemos. La un conocemos poco todos perfectamente. Bueno, pues a ver cómo... Entonces, en este momento lo que queda es cumplir la sentencia y cumplirla si hay margen. Si hay margen. ¿Qué sucede? Que habrá que explicarle al pueblo de Aría en este momento por qué nos hemos tirado 3 años simplemente para decir cómo se paga. Son 3 años de oportunidades perdidas para el municipio de Aría. Pues está Bueno, equivocado. déjame que terminamos ya, pero mandar un saludo que el otro día me causó mucha ilusión, porque uno sabe que tiene telespectadores, como es lógico, como sabe, imagina que tiene telespectadores. Como ente abstracto. Y de vez en cuando hay telespectadores que dicen, te veo los viernes y tal. ¿Y qué ha salido en esta conversación? Manuel Fajardo Feo y José Torres Estinga, que los vi en la manifestación de los pensionistas, a los dos juntos. No es nada... Oye, que no, Vamos a ver, que fueron a la manifestación, ¿no? Y no es nada, no estoy descubriendo ninguna amistad sobrevenida, ahora que está tan de moda esa palabra. Torres No es Estinga. ilegal, ¿no? De hecho, Manuel Fajardo no es presidente del Cabildo precisamente por esa amistad que le unía tan fuerte con Torres Estinga cuando la moción de censura. Bueno, pues que nos ven siempre, y la de los viernes pues les motiva especial interés. Así que muchas gracias y un saludo. Y felicidades, Pepe, por lo de la cueva. Y le voy a dar las gracias por la parte que nos toca del viernes. Ah, bueno, sí, claro. Entonces, no me verán a mí solo, ¿no? Pero yo estoy todos los días. Si nos ven los viernes es por algo más que por mí. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Gracias, Hasta otro gracias a rato. todos. Gracias, Carlos. Yo, si me deja, yo creo que si se presenta alcalde de Aría, ahora sí que saca la mayoría. Bien. Ah, pues, Pepe Torres, ahora la garantiza. Y hasta Manolo Fajardo Feo. bueno, gracias, Carlos. Gracias, Tomás. Gracias. Y a ustedes también. Muchas gracias. Nos vamos de fin de semana, pero el lunes estamos de
vuelta. Una semana cortita, como todo el mundo sabe, pero la aprovecharemos al máximo. Hasta el lunes. Buenas tardes.